volumen. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo lo sintieron desde el principio? Porque claro, ustedes llegan todas y empiezan, no sé quiénes fueron las que eligieron un equipo. ¿Quiénes fueron las dos? Escogí equipo. Sí, Shira y Charlie. Ahí está, ¿cómo sintieron eso? Porque no es para nada parecido a un torneo. O sea, como Snoopy igual, hay algunas de las chicas que ya lo han vivido en las partidas anteriores, pero las chicas que lo viven hoy por primera vez, ¿cómo lo sintieron? Es un poco complicado porque, ejemplo, de mi parte es la segunda vez que juego y no conozco a muchas de aquí. De hecho, escogí a Ale Miyu y a Fahrenheit porque ya las conocí en Chile. Y en otras ocasiones ya he podido jugar con Ale y hemos jugado muy bien la línea. Las otras sí las escogí porque, bueno, corazones. 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 No, pero lo hicieron súper bien. Alguna se puso como... Bueno, ¿alguien quiere contar más, además de Shira? ¿Cómo se sintieron? Yo al principio pues sí estaba un poquito asustada porque se me fue el internet 3 veces y tenía mucho lag y entonces estaba ahí como temiendo, pero viendo a las niñas que desempeñaban muy bien su rol cada una y pues smokeando y todo, como que me dieron el espacio suficiente como para yo tranquilizarme, calmarme y decir, no, esta la vamos a ganar, solo es cuestión de que yo me arme, ya comience ya a andar con ellas y pushamos ya súper rápido. Y pues nada, pero al inicio fue un poco complicado en ese tema, ¿no? Pues manejar el tema del lag es algo un Sí, poco tedioso. Y Entonces, pues estresa. Ujú. sí, sí. estaba asustada porque dije, pues pucha, no estoy farmeando bien por este lag que tengo y todo, pero dije, no, confié en el equipo y ellas me dieron como esa pequeña tranquilidad y seguridad que se le da al carry y ya, y con eso dije, no, aquí fue. Bueno, estaba San con Eh, ustedes. ¿Cómo se comunicaron? ¿Quién era la líder, por decirlo de alguna manera? ¿O quién era la voz que decía? ¿O iban todas juntas? Creo que entre todas, ¿no? Sí, creo Sí, que fuimos todos entre todas. hablaron, sí, fue buena la comunicación. Y tuvimos buena sinergia. A pesar de que varias de nosotras no nos conocíamos, respetamos como el cal de cada una y nos juntamos cuando debíamos de hacerlo. Sí, lo debatimos. Era como, ¿hacemos tal cosa? No, porque pues, esperemos el ítem, Y, esperemos el y ítem. eso es muy difícil. Nos Y en juntamos. equipos Hacemos femeninos smoke. más todavía. Sí, es cierto lo que está diciendo, porque normalmente hay chicas que tienen un estilo, o algunas, por ejemplo, en la misma línea, una es más agresiva y la otra más defensiva y al final es como que no compatibilizan Diferente bien. estilo de Sí, y hay juego. Claro, muchas que no les gusta que le digan qué hacer. Mm. Me claro. encantó, por Sí. ejemplo, que Fahrenheit me decía todo lo que tenía que hacer. Pero yo le pregunté. Sí, no me Yo le preguntó, dije, le preguntó, me decime. pareció muy bueno eso. Le preguntó, ¿te puedo decir las cosas? Y ella dijo, sí, dale, dime. sí. Fue lindo. Es Qué que bueno. como en mi equipo, nosotras partimos con hasta psicólogo y él nos decía que cada persona tiene su estilo de juego. Entonces, hay algunas que les gusta que hasta poco menos que la insulten, hay otras que les gusta que las traten con amor, otras que no les gusta que le hablen. Entonces, hay que preguntar, porque así no pasamos a llevar a nadie. A mí no me vayas a insultar, por favor, porque Nunca, A mí jamás. tampoco, Venga, pico que yo me lloro otra guíes, vez. súper bien. Ay, yo soy un pollito. qué bueno, chicas. La partida se vio muy buena porque es cierto, no sé si Rushi y Juanan cómo lo vieron, pero al principio sí que vimos que el equipo de aire estaba como súper seguro. Iban a todo Sí. ahí. Creo que en ese momento era lo que también estaba pasando con el lag y todo eso. Pero lo Sí. hicieron súper bien, o sea, como que le dieron el giro ahí. No sé. Sí, yo creo que a raíz de la confianza que tenían, lo que hicieron fue adelantar las últimas dos peleas que tuvimos fueron más por confianza de ellas, como por ejemplo cuando en la torre de ellos le metieron el duelo a Fare. A mí, Yo creo que eso Sí. fue algo que las precipitó y esa fue la última partida que dijo no, GG. Ya la ventaja que tenían ya se le fue. no perdió 2 duelos, ¿no? Sí, Creo que ya fue Sí. Tenía 20 un juego años, sí. mental, porque Snoopy ya salvó 2 veces los duelos seguidos. Sí, pues, no, si piqueamos a conciencia. Sí, Ah, sí. Sí. fue un El contrapick. draft lo hicimos, sí. De hecho, Sí, la verdad. estábamos pensando sacar la de 5 también. O La sea, Benji, Flex. sí. la ven sí o sí tenía que estar en nuestro draft. Sí.
La verdad es que ya estaban en un punto bastante difícil, porque matar a Benji tampoco era una opción, porque salía la copia y salía igual. Daba igual todo ya. No, pero eso sí que fue que Rushi dijo, el equipo Ryan, ¿no? Dijo que estaba bastante... Están Muy sólido. Claro, era muy fuerte cuando lo vio. Era mucho más sólido. Tenía buena línea, tenía stun, tenía control contra el Weaver, tenía forma de salvarte a la Legion. Y a pesar de que la línea de Ali mía no fue mal porque nos fideamos, pero tampoco es una línea que tuvimos controlada por el tema del lag. Aún así, siendo honesta, yo sabía que tarde o temprano íbamos a sacar buenos resultados. Pues porque teniendo en cuenta los héroes que ellos tenían y los que nosotros teníamos, era cuestión de tiempo de que uno se armara y ya desaparecieran con un solo silencio y un Aghanim que yo me sacaba y ya. Eso. Totalmente. Sí, aprovechar los timings de los ítems es importante. Exacto, La Legion y ya. ha sacado... Pese a esos 2 ganks que me hicieron, y ya fueron los únicos. Ya después me perdí, ya. Pero yo honestamente sabía que iba a estar controlado. Ya Sí. una vez que ya esté mejor posicionada. Y eso. Sí, Qué buena que confianza Centauro también no tenía miedo a entrar, No. que le No. metieran todo. Justo. Se agradece. Le iba a Ya me preguntar, escucharon. ¿ustedes nunca Sí. en ningún momento se sintieron, sintieron seguras en todo momento? Todas, ¿no? ¿O en algún momento alguien dijo, Mierda. sí? Al principio me sentí Que- un poco feíto por Al no tener principio, lag. al principio yo creo que estaba medio que algunas tienen lag o nos están ganando las teamfights. ¿Qué va a pasar? O sea, tenemos que parar un poco eso y farmear. Y eso fue lo que hicimos y salió Yo bien. honestamente, no. Yo honestamente dije, no. Pues al inicio sí me dio rabia pues por el lag, más como que Claro. asustada esperando a que se fuera. Pero después de eso yo sí mantengo una confianza con el héroe que uso siempre. Es como, en esa partida, ¿no? Pues como que no había alguien que me hiciera tanto frente más que una Legion Commander. Pero si ella no llegase a mí, ya, listo, era GG. Claro, ahí estaba Mira. Snoopy. Qué bueno, chica, nos encantó ver la partida, por lo menos a mí me encantó. No, estaba súper igualada hasta Sí. un punto en que ya Era como- la teamfight ya estaba... Sí, toda- Era como Dota de manual, ¿no? Es como si este héroe tiene estos ítems, con estos ítems ya el otro le hace esto, cuando este llega a este 25 minutos. O sea, Exacto. esos límites que tiene el Dota de a partir del minuto 20 puede pasar esto, a partir del minuto 30 pasa esto. Pues ha sido así. Claro, esa es la confianza que uno tiene con el héroe y con los ítems, porque si uno pone a pensar, ya perdimos por eso, ¿no? Uno es consciente de que si uno tiene un ítem a tal minuto, ya la partida cambia totalmente. Sí. Y se ha notado aquí mucho además. Y Esa las carita auras, es vivan plan- las No, auras. pero Y las auras, como viva las siempre, auras. paciente. Y no es la verdad. Es verdad, lo La hicieron pipa súper greba. bien. En un momento Rushi, el que mostraba la pantalla del juego es Rushi. Y en un momento dice, miren todas las auras que tiene. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Yo? Tenía hasta el hate. Y todavía activado. faltaron. Y todavía faltaban. Todavía La faltaban. gente, sí. Dios No, santo. está muy Falta un- fuerte. Faltaba un yermo del dominador y dominar un crit de esos de Demasiado. Tanto. un lobito y ya estaba. No, demasiado daño ya. Uf. Oh. Bueno, muchísimas gracias, chicas. ¿Les gustó, no? ¿Les gustó la experiencia? Sí. Van a seguir repitiendo. Estuvo Sí. buena. ¿Lo recomiendan? Buenísimo. Lo recomiendo. Sí, lo Súper recomiendo. recomendado. Muy recomendable. Los comparto. Por Ah, favor, soy fan. compartan en Instagram. Mucho. Sí, siempre. Es verdad, vamos a Yo hacer un siempre momento. que tengo la oportunidad de hablar con Anita, siempre le doy gracias por Es este verdad. espacio que ha hecho para nosotras, porque es como que nos tomó más en cuenta, porque todo es hombres. O sea, no es por criticar, pero No hay que criticar. Sí, La necesita. Rosy, vámonos. a mí me No, gusta no, que no. sean puras mujeres también, porque yo no hablo en el juego. Cuando juego Dota yo nunca abro mi micrófono, nunca. Y me igual gusta mucho jugar y hablar y es es muy incómodo. bonito. Yo cuando prendo el micrófono, vete para la cocina, concha de tu madre, me pone. Sí, yo no hablo por Horrible. eso. Y aquí podemos hablar, entonces es muy lindo. Y bueno, el trato además, nos tratamos Sí. súper bien, con respeto, entonces no hay cómo pasarla mal. Y como que desde el principio, desde que estuvimos en el lobby, que fue entretenido, así como que todas riéndose, como amigas, fue como ya, vamos. Exacto. Empezó, Es así que que... al final pueden vivir la experiencia del Dota.
Claro, bien, bueno, como debería Como ser, ¿no? debería ser. Claro, Como es. exacto. Un Ay, llamado de atención al hombre igual para que no sean tan tóxicos. sí, es cierto. Yo creo que Rushi, Juan en acá, ellos apuestan un montón también, por eso me acompañan Bueno, y Sam, que estaba ahí del otro lado, que cuando se mete en la salita con ustedes, siente que es como, es mi equipo, porque lo siente así, Sí. ya lo ha contado. Sí, No veas Siempre lo dice. cómo lo vive. fue agradable cuando dijo que, uy, por fin ganó mi equipo, se sintió pues, como, Ahí lo dijo. Por Y fin. la presión de Para Snoopy próxima, también. regresa. A ver si es él el que da suerte, ¿no? Sí, se ha ido contento a la cama, el pobre. Claro, porque él mañana tiene que estar en mesa electoral en Sí. Barcelona, así que Son votaciones Sí. en Europa. se quedó ahora hasta las 3 de la mañana el pobre. Dijo que tenía que levantarse en 4 horas. Sí. Sí, imagínate. Y luego para estar todo el día Pobrecito. recibiendo votos. Qué Ay, pesado. está Grande, zorrito grande. ahí, zorrito. Oh my God. Vamos a hacer un eso. ¿Estás algo supuesto? Sí. Bueno, muchas gracias, chicas, de verdad. Las queremos ver otra vez por acá. Esperemos que Espera, yo eso, lo hago. que saquen fotitos ahora, que compartan. Así vienen más chicas. Cuantas más chicas entren a la zona, no sé, más divertido se pone, creo yo. sí, me parece. Claro. Así mismo. Le voy a tomar Sí. captura para subirlo a Instagram. Tenemos que sonreír. Sí, igual, ya lo Son- subí. Etiqueten. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho el tiempo de cada uno de ustedes y también las personas que están viendo. Y nada, cuídense Ay, mucho. qué Muchas gracias a dulce. ustedes por querer jugar. Sí, muchas Muchas gracias. gracias chicas. mucho. Gracias. Gracias. Adiósito, Muchas gracias. adiós. Chao, buenas Adiós. noches. Gracias. Chao. Chao. Eres un Besitos. sol.